La mayoría de los inversores minoristas pierde dinero en bolsa, entre otras razones, por no saber analizar el mercado. El análisis técnico es una herramienta poderosa que te ayuda a visualizar hacia dónde puede dirigirse el precio. Es por eso que es de gran importancia, y en este video vamos a hablar un poco del mercado de valores y de análisis técnico. Mi nombre es Edmundo Bazán. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir este video si crees que le puede servir a alguien más. Comenzamos. Bien, pues comencemos hablando del mercado de valores, que es el entorno en donde se comercializan activos financieros. Llamémosle activos financieros entendamos que es todo las divisas, por ejemplo, o forex, acciones, materias primas. Algunos de estos activos, pues, como ya lo mencionábamos, son las materias primas, como el petróleo, el oro, la plata. Y bueno, si vemos un gráfico, por ejemplo, de petróleo, lo que nos está graficando es la información del precio en ese momento y nos da el histórico de los precios de ese activo, hablando del petróleo en este ejemplo. También hay índices de distintos países, como por ejemplo el Nasdaq y el Dow Jones, que son dos de los índices más importantes de Estados Unidos. Y bueno, estos índices miden el comportamiento de un número determinado de empresas de un sector específico. Por ejemplo, el Nasdaq mide el desempeño de un número determinado de empresas del sector tecnológico. También está el Forex, que son las divisas, por sus siglas en inglés, Foreign Exchange. Y bueno, algunos ejemplos, pues es el dólar americano, dólar canadiense, el yen japonés, el euro, nuestra moneda, el peso mexicano. También hay acciones, las acciones de las empresas, por ejemplo en la bolsa norteamericana, pues no sé, FedEx, Apple, etcétera. Y bien, vamos a entrar al tema del análisis técnico. Charles Henry Dow, él es considerado el padre del análisis técnico bursátil. Nació el 6 de noviembre de 1851 en Connecticut, Estados Unidos. Él fue reportero en una agencia de noticias en Kirman. Ahí conoció a Edward David Jones. Con él fundó pues el ya muy conocido, ¿no?, el The Wall Street Journal, ese periódico. Y ellos crearían el índice Dow Jones. Es uno de los índices más importantes de Estados Unidos en la actualidad. Él muere el 4 de diciembre de 1902. Tras su fallecimiento en el año 1903, recopilaron sus anotaciones, 255, que bueno, conformaban sus principios para entender y analizar el funcionamiento de los mercados financieros. Esas notas fueron utilizadas para crear un libro que le llamaron el ABC de la especulación con valores, y después fue conocido como la teoría de Dow, y sirvió para asentar pues las bases de lo que hoy conocemos como análisis técnico. El análisis técnico bursátil es la herramienta que te ayudará a detectar en qué dirección se está moviendo el precio y en consecuencia detectar cuál es su tendencia, si es alcista, bajista o lateralizada, y en función de ese análisis y dependiendo de qué estrategia de trading estés usando, pues estarás en posibilidad de establecer cuál es tu intención de entrada en ese mercado, ya sea intención de comprar, vender o mantenerte fuera hasta que encuentres las condiciones que requiere tu análisis, tu estrategia. Vamos ahora a hablar de cómo se mueve el mercado, y es que el mercado no se mueve en línea recta, se mueve en zigzags. Veamos cómo en esta imagen el precio va a la baja, después al alza, a la baja, al alza, no se mueve en línea recta. Y bueno, el mercado también tiene esta condición de fractalidad, que no es otra cosa más que lo que el comportamiento del precio en un en un gráfico de horizonte temporal menor, lo vas a poder visualizar el mismo comportamiento en un gráfico mayor
lo que ves en pequeño lo vas a ver en grande. Por ejemplo, aquí vemos, si le acercáramos aquí el zoom, veríamos que el precio da un tramo a la baja, uno al alza, a la baja, al alza, a la baja, al alza, se mueve en zigzags. Aquí en este tramo a la baja pues no va en línea recta, va en zigzag, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Y luego en este tramo a la alza lo mismo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pero si te alejas o si te vas a un time frame de mayor rango, podrás ver que en gran escala el precio hará lo mismo, se moverá en zigzag. Si tomamos todo este tramo como un tramo al alza, después todo este tramo como el tramo a la baja y todo este tramo como el tramo al alza, y así sucesivamente. Bueno, pues aquí vemos también un gráfico ya con menos zoom y vemos que si te acercaras podrías apreciar que el precio está aquí en zigzag, y ahora que se alejan pues también puedes ver que está en zigzag, tramo al alza, tramo a la baja, tramo al alza, tramo a la baja, tramo al alza. El precio va formando a lo largo de su movimiento, va formando mínimos y máximos, los cuales tienen la característica de ser el precio más bajo de cierto momento del precio. Y bueno, pues los puedes detectar porque siempre están custodiados o acompañados por dos barras, uno a cada lado. Y por ejemplo en el mínimo es el precio más bajo en relación a los otros dos que lo acompañan. Por ejemplo, aquí está el precio mínimo y a su derecha encontrarás un mínimo más alto, y a la izquierda lo mismo, el mínimo es más alto que el mínimo central. Entonces puedes apreciar aquí un mínimo, aquí otro mínimo, otro mínimo, 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 mínimo. Son importantes porque, por ejemplo, para trazar una directriz alcista, pues necesitas los mínimos. Aquí, si quisieras trazar una directriz alcista, tendrías que hacerlo desde este mínimo hasta este otro y proyectarla hacia adelante. Si esta parte del gráfico no existiera, trazarías de aquí al siguiente mínimo hasta que esa directriz sea perforada y forme otros mínimos de mayor relevancia. Los máximos son lo mismo, solo que de manera inversa. Aquí vemos, en lugar de buscar mínimos, estaríamos buscando el máximo más alto, y que estará acompañado siempre de máximos más bajos. Por ejemplo, este máximo está acompañado a su izquierda del máximo que es más bajo, y a su derecha por este otro máximo que también es más bajo. Los máximos son importantes también para trazar directrices bajistas en una tendencia bajista, ¿no? También cobran relevancia para detectar zonas de soporte y de resistencia, que las zonas de soporte y resistencia no son otra cosa más que zonas en las que al precio le suele costar trabajo perforar. Y la diferencia únicamente entre el soporte y resistencia radica en función de la posición del precio. Si el precio está por debajo de la zona de interés, a la zona se le va a llamar resistencia, y si por el contrario el precio está por encima de la zona de interés, se le va a llamar soporte. Esa es la única diferencia, pero en sí una misma zona puede actuar de soporte y de resistencia. En este caso vemos que a partir del segundo toque del precio, aquí vemos que el precio llega a esta zona y es rechazado, intenta de nuevo acercarse a la zona, es rechazado, y a partir de este segundo intento ya podemos considerar esta zona como una zona de relevancia para el futuro. Vemos que posterior a eso el precio se va a esta zona, regresa. Hasta aquí esta zona todavía no cobra gran relevancia, pero esta zona ya tiene relevancia porque sería el tercer toque en esta ocasión. El toque del precio no tiene que ser exacto en la zona, sin embargo sí es cierto que entre más preciso sea, pues tiene mayor relevancia.
y entre más ambiguo sea este toque, pues va perdiendo, tiene menor relevancia. Bueno, vemos cómo el precio llega aquí a esta zona y de nuevo es rechazado, va por cuarta ocasión y de nuevo es rechazado. ¿Por qué es importante? Porque una vez que tienes detectada esta zona, aquí un trader podría posicionarse en venta y ganar todo este tramo. Aquí en cuanto el precio llegue, bueno, también dependiendo de la estrategia que tenga el trader. Si habláramos de una estrategia cualquiera, bueno, podrías esperar a que el precio toque por tercera ocasión, entras. Si no aprovechaste esta ocasión, en esta otra ocasión también te da oportunidad y aquí puedes entrar también y ganar este tramo, por lo menos hasta esta siguiente zona en donde claramente se vio que el precio fue rechazado. Ahora, los soportes y las resistencias no son eternas, como podrán ver, ya que en algún momento se pueden perforar, terminan perforándose siempre por el precio, pero siguen teniendo gran relevancia, porque lo importante aquí son las probabilidades. Entonces vemos también como hasta este momento el precio perfora fácilmente este nivel, pero luego hace un pullback y la toca por segunda ocasión. Luego se va a esta otra zona, es rechazado y vuelve a tocar, no de manera exacta, pero en la zona, y el precio vuelve y es rechazado, y a partir de este segundo toque esta zona ya se vuelve relevante. Aquí esta zona ya se volvió relevante porque tuvo un rechazo y un segundo rechazo. En esta ocasión el precio, en la tercera ocasión, el precio, si bien perfora la zona, al final termina por no irse hacia otra zona, entonces es rechazado de nuevo hacia esta zona de soporte, que sería el tercer toque. Entonces vemos aquí ya que esta zona se vuelve relevante, esta zona se vuelve relevante, esta zona también, y a partir de ese momento esas tres zonas podrían ser vigiladas. Aquí viene un cuarto toque, es rechazado, pero no llega, bueno, lo rechazan, pero en el quinto intento por fin el precio logra perforar la zona, llega a esta resistencia, que en ese momento no está considerada como resistencia, descansa en la zona que ya considerábamos como un soporte anteriormente, después fue considerado una resistencia, y cuando la traspasa vuelve a ser considerado un soporte. Vemos cómo llega, descansa en esta zona y se queda un rato en este rango. A partir de este segundo toque aquí ya se vuelve relevante, ya se puede considerar como una resistencia, y cada vez que el precio se acerca a esta zona vemos cómo es rechazado. Una vez más se acerca aquí a este soporte, vuelve a ser rechazado, acá vuelve a ser rechazado, y como dijimos que soportes y resistencias no eran eternos, aquí lo perfora y se va al siguiente nivel, no sin antes hacer un pullback al mismo nivel de interés, ahora resistencia. Recordemos, si el precio está por debajo de la zona se le considera como una resistencia. Si el precio está por encima de una zona de interés, a la zona de interés se le llama soporte. Bueno, el precio hace el pullback a esta zona y viene aquí por penúltima ocasión a la zona del soporte, que también fue perforada, y después se considera como una resistencia en este momento, ya que el precio está por debajo de la zona de interés. Así es como funcionan los soportes y las resistencias, que no son otra cosa más que zonas de interés. En el siguiente video vamos a ver los gaps, Fibonacci y otras cuestiones interesantes del análisis técnico. Espero que te haya servido este video y no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir este video si crees que le puede servir a alguien más.